extender más en el tiempo, desde el punto de vista, viéndolo retrospectivamente, pensando que era alguien positivo para el país, ¿o no? Si hubiera alguna forma de haberlo mantenido. Sí, yo pensando, digamos, en el alcalde Arzúa, que él tiene un montón de tiempo allá y hay mucha gente que ya lo quiere quitar pero el trabajo él está bien hecho también, desde el punto de vista mío, no sé si... Bueno, pero, es que fíjate... Pero pensando en eso, digamos, hay forma de que alguien pueda mantener un liderazgo, una atracción. Podría quizá haberlo mantenido, Wilco. Fíjate que ese movimiento que derroca a Hernández Martínez en Salvador afecta a Carías y a Somoza y afecta incluso al presidente más democrático en ese momento de Costa Rica, pero todos se salvan. A Ubico no le hubiera costado mucho quedarse en el poder. Con salir de la capital y empezar a recorrer el interior, con llamar a una manifestación del Partido Liberal Progresista y dar un discurso, comprometer algunas medidas y negociar algunos puntos y ser firme en otros, él se hubiera mantenido sin el menor problema, que es lo que hizo Tiburcio Carías en Honduras, lo que hizo Anastasio Somoza, pero él no lo quiso hacer, ese es el punto. Él podría haberse quedado hasta el 49, pero él no quiso, y en el 46 ya hubiera recibido, 47 hubiera recibido el firme apoyo de los norteamericanos, como lo recibió Somoza por ser una figura anticomunista, ¿verdad? O sea que él tenía que pasar un bache de 2 años, nada más. Pero primero de todo tenía que querer pasarlo, y él no lo quería pasar. Yo tengo mi libro, yo acabo de sacar ese libro que decía Filipe, mi personal interpretación psicológica de por qué lo hizo, pero antes te escucho. No, yo lo que me queda la duda es si es un hombre como supuestamente era, porque lo que hablan todo el mundo, yo no he leído su libro, pero tengo que leerlo para verlo. No, bueno, es para darle mi interpretación subjetiva, ¿verdad? Pero bueno, pero la idea que se tiene el librito es de un tipo firme. Sí. Y con un par de manifestaciones, pocas manifestaciones estudiantiles, renuncia. Es cierto que ya no ha tenido, y si quiere no tirarse a las elecciones, pero hacer elecciones. O sea, no tener que romper el orden Correcto. constitucional, sino posiblemente un aburrimiento posiblemente a él le faltó la visión de ver eso. Quizá no sé, él habrá pensado que ese triunvirato, no sé lo que habrá pensado ahí. Posiblemente quizá el primer designado hubiera podido ser el doctor Mora, pudiera haber sido más, pero ninguno iba a poder continuar en un régimen muy personalista. Ahora, él sí puede haberse mantenido, pero ahí hay 2 versiones. Hay una versión que dice que él ya estaba afectado por el cáncer, era un hombre enfermo. Y de hecho él murió en abril del 46, o sea, coincide. no hubiera llegado. No hubiera llegado. Así que se hubiera resuelto el problema sin revolución. Perfecto. Hay otra que mi versión es que él era un hombre paternalista en el buen sentido de la palabra, no como son paternalistas ahora los Chávez y los Evo Morales, sino paternalistas que él consideraba que este era su pueblo y eran como sus hijos y que de verdad daba todo por ellos. Y él sintió una especie de ingratitud, una especie de afrenta moral, como decir, todo lo que yo he hecho por ellos y nadie me quiere. Incluso se nota eso en la proclama cuando él renuncia. Y él, algo así como groseramente decir, quédense con su país, váyanse todos a... Un poco esa es la actitud de la renuncia de Ubico. Sí, ajá, no me quieren a mí, van a ver. Ahí lo tienen. Ahí tiene Guatemala. Hagan lo que Digamos, quieran. ese sentimiento por una manifestación. Lo que pasa es que también los Los amigos los cuates dijeron, ya estuvo. No por eso, pero, Sí, pero bueno, sí, un doctor, Los Bennett, Villagrán, que tuvieron una reunión con él, entiendo, en los últimos días de su contacto y que, según yo oí, es que tuvieron bastante influencia sobre él para que decidiera Bueno, para la renuncia. aparentemente el razonamiento del propio Ubico, tal cual lo manifiestan gente que escribe sobre eso, pero no hay ningún documento. Pero lo que uno puede encontrar es que él llegó en algún momento dado a la convicción de que podía mantenerse en el poder, pero con una represión. Y yo no me quiero mantener en el poder como hizo
Hernández Martínez, que tuvo que irse caminando sobre un río de sangre. Hay una frase así que se supone que dijo, que es muy coherente también. Fíjense, pese a toda la imagen que se tiene de Ubico, yo registré fusilamientos, todos son legales dentro de la legalidad de la época, pero que son fusilamientos políticos, por levantamientos o no. En los 13 años hay 20. O sea, no es un régimen de barbarie, sí hay mucha gente presa y ley fuga, etcétera, a delincuencia común, pero los que son de tipo político, pónganme que se me escaparon la mitad, que son 30. Pero no es un régimen altamente represivo en ese sentido. Es un régimen donde la parte ideológica, la imagen del líder pesa mucho más que las armas en sí mismas y la buena organización que tiene. Pero a la hora de criticar, si uno se da cuenta o tal vez pregunta cuál es el tiempo, el mejor tiempo de Guatemala donde más bonanza hubo, fue el tiempo del Ubico. Entonces, ¿qué se puede criticar de eso si eso es lo que anhelamos ahorita nosotros? Ah, pero eso no es lo que uno veía en el mundo en el 44. Ese es uno de los problemas. El otro día leí una cosa de un venezolano. No era un analista político, pero era una de esas gente, un columnista que escribe en la prensa y dice, éramos felices y no lo sabíamos. En esa época nos quejábamos de esto y esto, pero podíamos conseguir 6 marcas de mayonesa, podíamos comprar los dólares con ser. Es decir, él cuenta todo lo que había antes de Chávez y dice, éramos felices y no lo sabíamos. Si uno pudiera rehacer la historia, diría, bueno, vamos a dejar Ubico 6 meses más, vamos a hacer esto, pero uno no puede hacer eso, no puede volver para atrás y rehacer las cosas. No hay ensayo y error en la historia sale lo que sale. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Fue un error, pero fue una aspiración, una necesidad que había ahí. Tú preguntabas, sí. Hablar sobre un poco de la revolución del 44 y cómo mucha gente habla de la revolución como un movimiento que parece masivo, que parece cambiar el status quo, y después cuando ya, como usted menciona en su libro, que es un movimiento puramente citadino de estudiantes universitarios, y a la vez se debe a la simpatía que tenía Ubico en el interior, pero en la actualidad deberíamos preguntarnos cuántas coyunturas críticas ha tenido el país, porque la revolución del 44 se identifica como una coyuntura crítica, pero ¿qué otra podemos mencionar? ¿Qué otra quiere alterar el status quo? Entonces, ¿cómo sigue imperando esta escasez de movimientos que de verdad se rebelen contra un orden existente? Tú sabes, Gabriela, a la conclusión que he llegado después de escribir sobre los libros, que la única revolución que hubo en Guatemala, popular y auténtica, se dio en el año 1920, con el derrocamiento de Estrada Cabrera. Es mi opinión así de analista, digamos, ¿no? Yo sé que eso políticamente no tiene ni... Pero si tú las analizas, claro, hay un solo problema con la del año 20, que sería una revolución fracasada, porque el antiguo régimen vuelve a los 2 años, lamentablemente. En cambio esto es más revolución, por eso yo en el libro varias veces hablo de que es la revolución del 44, no solo porque todo el mundo lo dice, sino porque a partir de aquí hay un cambio. Yo hice la línea por aquí, pero a partir de aquí hay un cambio. Ya Guatemala no es la misma de antes, para bien y para mal. Lamentablemente son las dos cosas. Pero bueno, en la historia generalmente pasan ese problema, que raramente encuentres un cambio que sea para todo bueno. Sí, en cambio encuentres cambios que son para todo malo. Yo hace poco estaba leyendo un libro que habla mucho de coyunturas críticas y cómo son importantes para mejorar o empeorar. O sea, una coyuntura crítica no garantiza que las cosas mejoren y tampoco que las cosas, pero son indispensables en la historia de un país para generar ciertos cambios. Entonces, Guatemala, por ejemplo, los ciudadanos a veces parecen aceptar el orden existente, parecen como trabajar con el orden y parecen como no rebelarse. Y esto se prueba como en la historia, ¿verdad? Lo que pasa es que, fíjate, esta es una reflexión politológica general, pero es importante. Rebelarse es como multiplicar la apuesta. Es decir, sí puedes encontrar un cambio importante, pero sí puedes llevar a tu país al desastre. O sea, tiene un costo que es el riesgo de lo que puede pasar.
Imagínate 1789 en París. Y tú dirías, bueno, pues esta cosa del régimen absolutista tiene que terminar. Uno piensa estúpida y ingenuamente, cualquier cosa es mejor que esto. Mentira, siempre hay cosas que son peores. Robespierre fue más tirano que Luis XVI y varios otros gobiernos. Esa salió mal. Después al final, 1776, estás en Filadelfia y esa salió bien. Vamos a rebelarnos. Y bueno, una guerra cruel y terrible, pero al final montamos una república y funcionó. O sea, estás duplicando la apuesta. En cambio, tú te quedas con el mal gobierno de X, Y, Z, y dices, bueno, vamos a presionar un poquito para acá y otro para allá, pero no vamos a ganar mucho, pero tampoco tampoco va a haber un baño de sangre ni... Es terrible, pero es así. Y lo peor es que tú más o menos en la vida personal puedes decir, bueno, voy a meter todos mis ahorros en esta empresa. O me hago una importante empresaria o quebré, pues. Pero al final, si quebraste a los 5 años puedes estar de vuelta arriba. Pero en los países tú no sabes el futuro, no puedes predecir nada. Además que no es tu voluntad. Tú a lo mejor tienes la idea clara, perfectamente determinada. Para decirlo de una manera y seguir con un poco lo que viene, pero viene muy a propósito. ¿Qué piensa esa gente en el 44? Bueno, vamos a decir, son todos de algún modo antiubiquistas, ¿verdad? Pero hay grados de antiubiquismo. Pero lo más importante, ¿qué piensan? Porque aquí el 20 de octubre, en la mañana se define el triunfo, al mediodía se formaliza la junta, en la tarde manifestación y alegría. La noche del 20 a 21 es para pensar, ¿qué vamos a hacer ahora en Guatemala? Y ese es el problema de todas las revoluciones. A medida que, o sea, en el momento en que triunfas, toda esa gente que estaba junta, favorables todos a derrocar a Ubico, pues ahora ya no tienen un objetivo común. Ya uno es más de izquierda, el otro más de derecha, uno tiene no sé qué. Es decir, en el momento que ganamos empieza el problema. Y ahí se va a empezar a notar, no a la noche del 2021, pero ya se van a empezar a notar ahí varias posibilidades que surgen del movimiento. Vas a tener desde gente que piensa que el movimiento tiene que tener un contenido social, y algunos de ellos van a evolucionar en pocos años hacia una visión comunista y a formar el Partido Comunista, como por ejemplo Fortuny, José María Fortuny, José Manuel Fortuny. Vas a tener gente como Arbenz, que va a ser una parábola así. Vas a tener gente como Arana, que se va a quedar como más al medio. Arévalo, que va a quedar por aquí. Vas a tener viejos personeros del Partido Liberal o viejos opositores a Ubico, no tan viejos como Flores Avendaño, como Efraín Recinos, como Idígora Fuentes. Sí, va a haber una panoplia. Sí, mi pregunta es, ¿qué tanto antes del 44 había ya esas posturas que... Sí, las había. Mira, y algunas de estas personas, creo que no se ve casi lo que escribo, ¿no? Desde allá. No. Sí se ve. Entonces, varias de estas personas estaban exiliadas en México y tenían intensas discusiones y debates. Están penetrando mucho las ideas del Partido Demócrata norteamericano, que seguridad social, el Social Security, el Instituto Guatemalteco, el IX, es creación de esa época. No porque Arévalo lo crea como la ley del trabajo, ¿verdad? Estas son las dos cosas más famosas: la ley del trabajo y el Instituto Guatemalteco. No crean que eso lo crea tanto por izquierdismo. Esto sí, a mi manera de ver, expresión de la opinión pública pro norteamericana de la época.
Y hay un elemento por lo que digo, hay una persona que no es sospechosa del izquierdismo, que cree estas mismas cosas para la misma época, que es Rafael Leónidas Trujillo, en Dominicana, el hombre más de derecha y más anticomunista del momento. O sea, son los gringos, para abreviar, los que están presionando para que haya una mejor cobertura social. Esa es la época de Roosevelt y de Truman. O sea, en realidad hay gente que, yo diría que la mayoría de la gente concuerda con eso. O sea, yo digo, son los gringos los que presionan, pero no tienen que presionar nada, la gente quiere eso, ¿no? O sea, hay una especie de conexión. La mayoría de la gente está con esas visiones. Hay gente que ya ve esto como comunismo, que sería la derecha más o menos radical, y hay gente comunista. O sea, hay quien ve en todo anticomunismo, pero también hay comunismo. Hay gente que quiere llevar al país al comunismo. Se abre la caja de Pandora, por decir así. No sé si podemos seguir platicando un poco en base a preguntas. Pero esa es la situación. La gente arevalista de dos de esos partidos nuevos que se han creado, la gente arevalista propone que se mantenga la fecha de las elecciones. Las elecciones son en diciembre, a mediados de diciembre, estamos ya hacia finales de octubre. Nadie tiene mucho tiempo para organizarse, son ventajitas políticas, ¿verdad? Y Arévalo, a través de Arana, Arlos, pero sobre todo de los coroneles, ¿no?, que estaban ahí con Aldana Sandoval, tiene el apoyo del ejército. De tal manera, a partir del 20 de octubre, no antes. De tal manera que Arévalo gana por más del 80% sin que haya tenido mucho tiempo de organizarse. Hay otro punto ahí también, porque nosotros tenemos una historiografía que muestra esa junta de gobierno como la gran maravilla, diríamos así. No es tan maravillosa, se cometen sus errores también. Hay un apresuramiento medio extraño. Fíjense, las elecciones de presidente se hacen en 3 días. Hay otros 3 días para crear una asamblea nacional y otros 3 días para crear una asamblea constituyente. Y todo se hace prácticamente entre diciembre y enero. Total que Guatemala amanece en el año 45 con una nueva constitución. Arévalo ha ganado, en realidad con la vieja, porque primero se da la elección de él y luego aparece la constitución, pero eso es una gafa legal ahí. Y rápidamente se está empezando a imponer una visión reformista. Yo digo imponer, ¿por qué? Bueno, en parte porque hay que recordar que ese movimiento fue un movimiento armado. En segundo lugar, por el apresuramiento que no deja una especie de juego democrático relajado. Y en tercer lugar, porque eso lleva a una nueva constitución y hay como la presión, sobre todo de un partido, que es el Frente Popular Libertador, formado básicamente por estudiantes. Ahí están, qué sé yo, ahí está gente como los Méndez Montenegro, Galich, etcétera, incluso el propio Fortuny y otros, todavía no hay comunistas, que está empujando los cambios y con una mentalidad revolucionaria de lo más posible, lo antes posible. Eso es típico de la revolución. Lo otro es cosa de moderados, no vamos a tomarnos el tiempo, vamos a discutir, qué sé yo. Bueno, eso no es tan grave. El país parece asimilar bien estos cambios. La libertad sindical, que no había permitido Ubico, la verdad, mejor trato para maestros. No, a pesar de todo lo que se dice, no hay un cambio sustantivo en materia educativa. Es más declarativo que real, no sé. Todavía nos falta encontrar algún trabajo o que alguien haga un trabajo bien sobre ese punto. Pero en general toda la historiografía tiende a decir que Arévalo era una maravilla como educador y filósofo y doctor, etc. Pero nunca se muestran los números, ¿verdad? Es decir, de tantos maestros se pasó a tanto, de tantas escuelas, la verdad que no hay. Pero en todo caso,
hacia el año 47, 48, parecería que el país ha asimilado al menos esos cambios. Ahí se va a producir en el año 49 el asesinato o la muerte del coronel Arana. Ya es coronel, ya Armes es coronel. Torielo va a tener alguna participación mínima, al final se va a pelear con Arévalo y va a salir del país y va a quedar como un opositor. Y de toda esta maraña de opiniones y pensamientos y posiciones, se va a dividir como en dos. Lo que yo llamo en mi libro radicales y moderados. Los radicales, ya estamos, aquí hay un punto internacional que hay que tener en cuenta, ya estamos en plena Guerra Fría. En el año 44 no estamos en Guerra Fría. Unión Soviética y Estados Unidos son amiguísimos, están luchando juntos, están terminando de liquidar al eje de Japón, Alemania e Italia. En el año 47 ya se ha montado la cortina de hierro, ya los rusos han tomado control de casi todo, de toda Europa del Este, hay casi seguro triunfo de Mao Zedong en China, etc. O sea, estamos en un ambiente internacional diferente. En ese ambiente internacional diferente hay un poco ya empieza a verse la fragmentación tipo Guerra Fría, si ustedes quieren. Los radicales tienen un programa nacionalista de izquierda. Los moderados tienen un programa capitalista de izquierda en el sentido de leyes sociales, etc. No hay una verdadera derecha, que sería en todo caso como ubiquista o como representante de un pasado, que el 44 barrido por eso. Empieza a pensarse en qué va a suceder para las elecciones del año 50. Aquí el régimen establecía que las elecciones se hacían en diciembre y el presidente asumía en marzo del año siguiente. Por eso las elecciones de diciembre del 44 llevan al 45 a Arévalo. Y las elecciones del año 50 van a llevar a Armes en marzo del 51. Ya empiezan a plantearse estas dos vertientes. La izquierda, sí, los partidos revolucionarios se han reorganizado. Está el Frente Popular Libertador, está el Partido de Renovación Nacional, se ha formado de estos el PAR, pero no se ha integrado, ha quedado como un tercer partido al final. Total que hay tres partidos de la izquierda que están viendo, que están discutiendo cuál es el rumbo de la revolución. Ahí se va a imponer la tesis de que el candidato de estas fuerzas de izquierda, de los radicales, tiene que ser Armes. Y frente a él, todas las fuerzas no de izquierda van a elegir a Arana. Bueno, no me voy a detener sobre el punto de Arana, porque ya vamos llegando a la mitad del tiempo, pero en todo caso el problema serio es que Arana es asesinado. La gente que está en el gobierno dice que Arana está en les doy la versión, las dos versiones básicas. La gente que está en el gobierno dice que Arana está perdiendo la posibilidad de ganar las elecciones y que va a dar un golpe de Estado, que hay que destituirlo del cargo que tiene, que es el de jefe de las Fuerzas Armadas, y entonces, bueno, aprovechan un momento de que él viaja a Matitlán a buscar unas armas, lo interceptan en el Puente de la Gloria y se supone que lo van a meter en un carro para llevarlo al aeropuerto, donde lo van a deportar a Cuba. Una cosa medio extraña. Se supone que hay una resolución del Congreso que lo destituye del cargo, cosa que es absurda porque el Congreso no tenía poder para destituirlo, pero en fin,
Esa es la versión oficial. Hay incluso varias versiones oficiales. El mismo día de su muerte hay una versión completamente distinta que da la Secretaría de Prensa o directamente el presidente Arévalo. La otra versión es de que Arana le hace una emboscada y que gente favorable a Arbenz o el mismo Arbenz o el mismo Arévalo decide su asesinato. Esas son las versiones que hay. En todo caso lo matan de una manera muy poco legal, por decir así, ¿verdad? Bloqueándolo en un puente que, si ustedes recordarán, para ir a Matitlán tiene una sola vía, con el carro de la esposa de Arbenz. El cadáver lo llevan a la casa de Arbenz. Arbenz está mirando desde una colina ahí del pilón, viendo qué sucede. Bueno, no hay ningún procedimiento legal que permita quitarlo a él del Congreso. No hay ninguna acta del Congreso que hable de la destitución de Arana. Hay declaraciones contradictorias de Arévalo, pero en fin, muere y se reorganiza el país de tal manera que frente a Arbenz queda un solo candidato al año siguiente, que es Miguel Irigo Lafuentes. Se lo acusa de participar en un intento de rebelión que hay en el año 50, que dirige Castillo Armas, un coronel de la revolución, pero que está contra Arbenz, y finalmente Arbenz gana las elecciones y asume en el 51. Esa es la parte, bueno, una lectura no izquierdista de la revolución del 44, diría que aquí se rompe prácticamente el acuerdo entre todas las fuerzas revolucionarias de izquierda y de derecha, pero revolucionarios, en fin, porque aceptan este programa mínimo que incluye aumento de la salud y de la educación, etc., y porque no incluye nada indigenista de ninguna de las dos partes, y acepta este programa y acepta las formas democráticas, liberales, de libertad de prensa, etc. Eso ya se viene erosionando en parte durante el gobierno de Arévalo, pero realmente se desencadena como primer episodio de violencia política en julio del 49. Al saberse la muerte de Arana, hay una rebelión que es aplastada con sangre también, una rebelión militar, con armas, etc. Y de ahí en adelante se dice que el gobierno de Arévalo es prácticamente como una sombra. Prácticamente le queda año y medio, pero incluso él tiene que ceder el gobierno prácticamente a un militar de esta fracción, pero se aparta del gobierno por unas semanas porque prácticamente el país se le va de las manos. En todo caso, sí, es un triunfo que en el año 51 se establece la primera transición pacífica del siglo XX, diría yo. Aunque en las otras no habría que afirmarse demasiado en ese punto, porque entre Orellana y Chacón tampoco hay una tradición, hay algo violento, simplemente una persona que muere, ¿verdad? Pero en todo caso hay una transición que alguien entrega al gobierno a otra persona, limpia y libremente. Las elecciones no se pueden considerar limpias a mi manera de ver, porque el candidato está escondido, lo persiguen, gana en la capital, pierde en el país. En el país Arbenz es un candidato militar, el ejército controla mucho. Con sus camiones la gente que va a votar, y Arbenz asume en marzo del 51. Algo muy insignificante. Las elecciones, yo entendí, eran 3 días de elecciones. Sí. Bueno, por la lentitud del proceso. Pero se prestaba también No creo que se... Claro, no había esa preocupación ahora. Pues los resultados van saliendo el primer día. Y siguen saliendo en los diarios, con toda libertad. Bueno, pues decir, eso podía influir a la gente, sí, podía influir, pero a nadie le preocupaba mayormente. Fue por varios periodos que las elecciones eran 3 años. De toda la vida. 3 días, perdón. De toda la vida, o sea, no sé de cuánto atrás, pero sí las elecciones, no creo que del siglo XIX, sí, fácil. Pues era un problema hasta logístico, ¿entiendes?
el transporte, o sea, uno podía, no había comunicación electrónica, no había ni eléctrica en los años. Entonces, sí se daban en 3 días. No había un organismo tipo Consejo Electoral tampoco, ni nada parecido. Así que... ¿Pero se separaba en secciones el país o todo el país votaba durante Mira, el no día? sé cómo era eso. O sea, no votaba la ciudad el primer día y después... No, así tan en bloques no. En bloques. No. La ciudad Uno tenía votaba en 3 días 3 para días. votar. Uno tenía 3 días para poder votar. Sí, no sé si era por mesa, ¿comprendes? Porque la verdad, yo sí sé que de todos los departamentos vienen datos del primer día, porque eso no lo ve en los diarios. Le voy a decir que alguien alguna vez va a tener que hacer un estudio histórico sobre la ley y los procesos electorales en Guatemala, porque nadie sabe nada, nadie ha escrito sobre eso, y son detalles que importan, ¿verdad? No es así una simple tecnicismo. Yo hay muchas de esas cosas que no las sé, las que sé, las que capturo así viendo otros temas, ¿no? Bueno, ahí sube Arbenz. La gente que defiende a Arbenz dice que la gente que defiende a Arbenz hace una cosa que no se debería hacer, que es, lo defiende en base a su programa de gobierno. Evidentemente el programa de gobierno de Arbenz era muy interesante, no era para nada un programa de izquierda radical, no era para nada un programa marxista, era un programa de intervención estatal en la economía, pero una intervención sobre todo para infraestructura. Una hidroeléctrica, la de Curumbarirara, para compensar el monopolio que tenía el Bonancière